Bien, o sea que ha quedado claro esto de figurativo y de significado figurativo y significado normal, ¿verdad? O sea, la Biblia indica claramente cuando habla de algo normal, literal, o algo figurativo o espiritual. ¿Así es? Ahora, hermanos, hay dos cosas que nos ayudan a saber en qué sentido se debe tomar una palabra. Una es el contexto y la otra la enseñanza general de la Escritura. ¿Así es? O sea, ¿cuáles dos textos? Por ejemplo, vamos a ir ya mismo. Sí. Hechos. Hechos. Sí, 1 al 11. Hechos 1. 1 al 11. O sea, exactamente. A ver, Hechos, disculpe hermano. Hechos 21, 1 al 11. Vamos a ver lo que es contexto acá. Podemos leer Hechos 21. Después de separarnos de ellos, zarparon y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallando los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no fuese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, allí atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Bueno, ahí tenemos el relato de Hechos 21 del 1 al 11. Ahora vamos a leer Hechos 21 del 13 al 18. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. No, ahí nomás. Ahora, vamos a leer Hechos, en el libro de Hechos, 4, 1, 11, y Hechos 4, 13, 22. Esto estamos viendo el contexto, hermano, ¿así es? Estamos viendo ya sea lo que rodea al texto, o sea, lo comparativo a lo que se está haciendo alusión tanto en los textos anteriores como siguientes al que estamos leyendo, ¿así es? Esto se llama contexto. 4 del 1 al 11. ¿Sí? Hechos 4, 1, 11. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los
sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos. Y lo echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde, ya era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho en hombres enfermos, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y en quien Dios resucitó de los muertos, porque este es el hombre que está en la presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángel. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, tenemos Hechos 4 del 13 al 22, pero no lo leamos a todo eso. Directamente vamos a ir a Hechos 4:12. A ver, ¿qué es lo que dice Hechos 4:12? Hechos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. O sea, el contexto de este versículo está en el relato que Pedro está haciendo a todos los hombres, así es, en el templo llamado La Hermosa, y dando a conocer él y Juan el testimonio de Cristo. Ahí sucede algo sorprendente, un cojo empieza a caminar y todo se sorprende. O sea, tenemos el contexto, y el contexto vendría a ser lo que antecede y lo que precede al texto que estamos leyendo. O sea, si vamos a Hechos 21, 11, 1 al 11 y Hechos 21 del 13 al 18, es otro contexto el que está, digamos, hablando, está fuera de lo que está hablando el texto en ese momento. Ahora, vamos a suponer que estamos estudiando Juan 5:24 y queremos entender bien el texto y leemos Juan 5:1 al 23. Ahora vamos a entender completamente lo que estamos leyendo. No. Y luego leemos Juan 5:57. Podemos decir que cuando leemos lo que antecede y lo que precede al texto, eso se llama contexto. O sea, son los versículos anteriores y los versículos posteriores al que estamos leyendo. Por eso, para interpretar bien la Biblia, tenemos que leer siempre el contexto. O sea, ¿a qué se está refiriendo la palabra que está informándonos el Espíritu a través de la Biblia? Así es. Muchas veces, hermanos, por no aplicar el principio de contexto, se ha hecho un pretexto. Muchos dicen esa frase. ¿Por qué? Porque están sacando de contexto palabras muy fundamentales. Así es. Hay doctrinas fundamentales que la han sacado totalmente de contexto, hermano, por leer un solo versículo. Por leer una sola palabra y no informarse bien de todo el asunto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Así es. Pero ¿quién está hablando esto? Pedro, en un templo, después de haber Dios producido un milagro en una persona coja. Y hablándole a mucha gente. Así es. Después de esta predicación de Pedro, muchos se convierten, porque por el Espíritu Santo convence a estas personas, pero Pedro está dando, y vemos ahí, si leemos ese versículo 12, que no encaja en otro contexto, sino en ese solamente. Así es. Tenemos que leer e interpretar la Biblia siempre dentro de su contexto. Leer siempre el versículo que está
antes, o quizás, miren, estos versículos no sean solamente uno, sino sean varios, o hasta el capítulo entero. Tengamos que leer todo el capítulo para poder entender lo que está hablando, ¿sí? Para poder entender bien el contexto. El contexto se refiere a los versículos que van antes y a los que siguen del versículo de lo que estamos estudiando. La enseñanza general es cualquier enseñanza que se encuentra claramente presentada en varios pasajes a través de toda la Biblia. O sea, la enseñanza general de toda la Biblia. Hay enseñanzas que la Biblia, por ejemplo, la salvación, así es. ¿Cómo enseña la Biblia la salvación en la antigüedad? Y enseña, ha sido la misma, es general, así es. No hay una salvación antes diferente y hoy una salvación. No, hermano, la salvación siempre ha sido la misma. Ha sido por fe, así es. Ha sido por creer de todo corazón en Dios. Y no hay otra forma de mirar a la salvación. Ah, no, pero antes nos salvábamos de una forma, porque Israel guardaba los mandatos. No, pero eso fue una promesa de Dios para Israel, pero la salvación siempre fue a través de la fe. Porque ¿quién era Abraham? El padre de la fe. O sea, Abraham tuvo fe en Dios y Dios le salvó. Así es. Eso siempre ha sido igual. O sea, es una enseñanza general que la encontramos en Génesis y si llegamos a Apocalipsis, terminamos en lo mismo. Y eso no se cambia, son enseñanzas generales. Ahora, la enseñanza general es cualquier enseñanza que se encuentra claramente presentada en varios pasajes a través de toda la Biblia. Por ejemplo, cuando enseñamos acerca de María, la madre de Jesús, no decimos que ella debe ser adorada porque la enseñanza general en toda la Biblia habla de que debemos adorar solamente a quién, hermanos, a Dios. Así es. Toda la Biblia nos enseña que solamente a Dios tenemos que adorar, no a María, como muchos enseñan. Así es. Ahora, el contexto y la enseñanza general de las Escrituras son las dos cosas que nos indican si una palabra se debe tomar en su significado normal o figurativo. Normal literal o figurativo espiritual. Así es. Si la enseñanza general de las Escrituras no nos indica el sentido normal o figurativo de cierta palabra, tenemos que leer el contexto, que es lo que estábamos haciendo recién. Tengo en la Biblia y en el significado general no me sale lo que estoy leyendo acá en este pasaje. O sea, tengo que buscar el contexto y también tengo que buscar en pasajes paralelos, así es. Tengo que hacer tenemos que escarbar. Ahí donde sale la palabra escudriñar. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Dios nos manda a escarbar. La palabra escudriñar significa escarbar. Tenemos que escarbar versículo por versículo, capítulo por capítulo, ver la enseñanza general, ver el contexto para poder entender y dar la resolución de lo que estamos aprendiendo. Para que todo esto no se transforme en una catástrofe, hermano. Porque por no hacer esto, hermano, tenemos falsa enseñanza, tenemos falsa doctrina. Como el pastor hace rato decía, quizás hay personas que enseñan falsa doctrina, pero quizás no por voluntad propia, sino que ellos han sido adoctrinados con falsa enseñanza, así es. Pero bueno, son rescatables muchos de ellos, así es. Pero hay gente que ya tiene la cabeza lavada y es muy difícil sacar las ideas que ya le han plantado a través de una mala interpretación de la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando decimos usa, hablamos de cortar. Así es, que traza, que corta correctamente, que corta derecho. Ahora, hermanos, tenemos la enseñanza general. Si la enseñanza general de las Escrituras no nos indica que el sentido normal o figurativo de las palabras, tenemos que ir al contexto. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que nos ayudan a saber si una palabra se usa en significado normal o en figurativo? Uno era el contexto y otro la enseñanza general de las Escrituras. El principio del significado normal declara que debemos tomar cada palabra en su contexto, en el contexto dice,
debemos tomar cada palabra en su significado normal, o a menos que el contexto o la enseñanza general de las Escrituras indique que el significado es figurativo o es espiritual. Si el contexto o la enseñanza general de las Escrituras no indica que una palabra es figurativa, el estudiante debe tomar la palabra en su significado normal, literal, o sea, como está escrita. Si decimos, habla de una silla, habla de una silla, ¿sí? Literalmente habla de una silla. Si decimos una puerta, habla de una puerta, totalmente igual. Ahora, el principio del significado normal es importante para que evitemos el error de espiritualizar las Escrituras. El espiritualizar las Escrituras quiere decir dar un significado figurativo o una palabra que debe ser tomada en su significado normal. Muchos hacen esto ahora, hermanos. O sea, hablan de una palabra que la Biblia está llamándola de forma literal y la espiritualizan. Y hay un peligro ahí porque podemos tomar cualquier palabra y sacarla de su contexto y armar algo que no está en la Biblia, ¿sí? Es totalmente erróneo. Por ejemplo, dice, un hombre leyó Génesis 2:10 y declaró que los 4 brazos del río de Edén, que los 4 ríos, estos que salen de Edén, se deben interpretar de la siguiente manera. Habló de la prudencia, un brazo, de la templanza en otro brazo, y del valor y la justicia. Ahora, este hombre interpretó el pasaje en una manera espiritual, siendo que la Biblia habla de los 4 ríos que salen de Edén, pero habla de ríos, que en Edén habían 4 brazos de 4 ríos que salían, y exactamente, habla literalmente. No podemos tomar versículos, capítulos bíblicos y espiritualizarlo de esa forma, porque la Biblia no nos indica, hermano, eso. Ahora, cuando hacemos eso, estamos espiritualizando la palabra de Dios. Y por culpa de eso hay mucho error, mucha mala enseñanza. Tenemos que tomar la Biblia en su significado normal, literal. Y si la Biblia indica algo que hay espiritual, ella misma nos va a llevar y lo va a dar de forma figurativa. ¿Así es? Ahora, un estudioso de la Biblia del siglo V, del quinto siglo, declaró al explicar que la parábola del sembrador, que 30 por 1 se refiere al matrimonio, 60 por 1 se refiere a las viudas y 100 por 1 se refiere a la virginidad. Él no aplicó los principios del significado normal, seguramente no encontró ninguna base en su interpretación en el contexto del pasaje ni las enseñanzas generales de las Escrituras. O sea, no podemos armar cualquier cosa de lo que se nos venga a la mente por decir que vamos a enseñar, hermanos. Tenemos que tomar la Biblia en su sentido normal, hablarla, enseñarla como la Biblia está escrita, tomar el contexto y la enseñanza general para entender lo que Dios quiere decir. Si es algo, por ejemplo, hablábamos hace rato del cordero, ¿verdad? En Éxodo 12 habla de un cordero literalmente. Ahora, cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir hacia él, dice, he aquí el Cordero de Dios, pero lo está hablando de forma figurativa. Jesús no era un cordero, Jesús era una persona, así es, no un cordero, pero representaba a ese cordero de Génesis 12, así es. Y es muy simple, hermano, como tenemos que... Ahora, recordemos nuevamente, el uso de la Escritura tiene que ser en su significado normal. Normal. A menos que la Biblia indique en su contexto o en su enseñanza general que es una figura o espiritual. Es muy importante usar el principio de significado
del significado normal porque nos ayudará a evitar el error de espiritualizar las Escrituras y de llevar al error a muchos, hermanos. ¿Cómo sabemos, yo por ejemplo, que no sé, veo el contexto, leemos una cita bíblica, ¿verdad? ¿Cómo sería sacar el contexto? ¿Dónde encuentro algo parecido? ¿Cómo se lo buscaría? Bueno, estamos hablando, hermanos, precisamente, a ver. Usted, por ejemplo, lee, contextos son los textos que anteceden a lo que usted está leyendo y los que preceden. O sea, puede ser el capítulo entero. Ese es el contexto. El contexto. A ver, yo pensaba que el contexto era de lo que yo entendía mal. Bueno. El Nuevo Testamento y había que saberlo al Antiguo Testamento. No, a ver. Contexto, yo le voy a decir, contexto no está acá, pero significa el contenido de lo que estamos leyendo. El contexto significa el contenido del texto que estamos leyendo. Es eso. Completo. Exactamente. El contexto es el contenido de lo que estamos leyendo. O sea, si usted, por ejemplo, hay una figura muy graciosa de esto, de un hombre que le mandaba cartas a su novia desde muy lejos, dice, pero únicamente en el camino se perdieron partes de esas cartas. Él mandó 3 sobres y le llegó solamente uno a la chica, ¿entiendes? O sea, no llegó toda la información que él había escrito. ¿Y qué pasó? La chica entendió únicamente que él estaba sufriendo y que iba a morir, y bueno, ella entendió que se había muerto. Y después se casó con otro, la chica esta. Y cuando él volvió, él decía que se estaba muriendo, pero de ganas de verla. Y que volvía pronto para poder casarse. ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó con este hombre? Ella terminó entendiendo de que él se casó, que él no venía porque estaba muerto, porque estaba muriendo. Pero porque faltaba parte del contenido de lo que él había escrito. Es eso, hermano. El texto es entender lo que dice en su sentido general lo que estamos leyendo, ¿sí? Por eso hablamos de la Biblia en su sentido general y en su sentido contextual, ¿sí? De cada palabra y de su significado de lo que estamos hablando. Ahora, el vocablo espiritualizar quiere decir dar un significado figurativo de las palabras que estamos leyendo, o una palabra cuya interpretación debe ser en su sentido normal. A ver, el significado espiritualizar significa dar un sentido figurativo, dar una figura de lo que estamos hablando. El principio del significado normal declara que debemos tomar cada palabra en su significado normal, a menos que el contexto o la enseñanza general de las Escrituras indiquen lo contrario. Es eso, hermano. Bueno, acá ya estamos terminando con el tercer tema, hermano. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido. El principio de autointerpretación declara que la Biblia es su propio intérprete. También, ¿qué es lo que tienes que hacer para que la Biblia sea su propio intérprete? Leer los pasajes paralelos y dejar que la Biblia se explique a sí misma. También tenemos cuáles son las 2 cosas que nos ayuda a saber en qué sentido se debe tomar una palabra: el contexto y la enseñanza general de las Escrituras. También tenemos el principio de significado normal, declara que cada palabra debe ser tomada en su sentido normal, a menos que el contexto o las enseñanzas generales de las Escrituras nos indiquen que es algo figurativo. También, y después de haber leído el versículo en su contexto, escribe la palabra normal o figurativo al lado de la palabra que corresponda. Bueno, acá nos da justamente, vamos a ir, hermano, así ya terminamos con esto, cuando habla de sangre en Juan 6:53. En Juan 6:53. Jesús le dijo: de cierto os digo, que si no coméis de la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El Señor está hablando en sentido figurativo. Así es. Ahora, y en Juan 19:34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. habla de sangre, pero en su sentido normal. Está Cristo crucificado y a Él se le abre el costado y de Él sale sangre. Sangre real. No es una... O sea, en Juan 6:53, Dios está hablando del que no bebe mi sangre, dice. O sea, está hablando de forma figurativa, está espiritualizando. Y acá estamos viendo que el Señor ha sido traspasado y está haciendo, sí, exactamente, está haciendo su sangre derramada de verdad. Ahora, ¿por qué es necesario usar el principio de significado normal para no caer en el error de espiritualizar las Escrituras? Vamos a dar la definición de espiritualizar. Esto quiere decir dar un significado figurativo a una palabra que debe ser tomada en su significado normal. Eso significa espiritualizar. O sea, no podemos, hermanos, tomar una palabra y hacerla toda tomarla, llevarla siempre al ejemplo de algo espiritual, porque no es así, hermanos, ¿sí? Si hacemos eso vamos a caer en muchos errores y lamentablemente eso no nos va a ser de mucha utilidad. Así es. Bueno, vamos terminando esta clase, hermana. Y bueno, estamos en la lección número 3. Terminamos la número 3, vamos a empezar con la número 4. Sería el viernes.